Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias Emprendedoras, Éxitos Compartidos. Somos Carlos Páez y Geisel Acosta y en esta ocasión estamos grabando un episodio especial, un episodio que creemos muy importante de comunicar y que todos ustedes tienen que estar enterados y escuchar nuestra opinión, y también que con esto te ayude, con lo que vamos a hacer el día de hoy, te ayude a cultivar tu opinión propia bajo tus propios principios, bajo tus propios entendimientos. Bienvenida, amor. Pues feliz, contenta, emocionada de poder compartir esta información. Hemos recibido muchos mensajes de amigos muy cercanos, socios, familiares, que tal vez no tienen un venezolano cercano, que tal vez no conocen el contexto de lo que ha pasado en los últimos 25 años en Venezuela, y que pues muchas personas hemos compartido información, videos, y que creemos que es importante. Yo crecí en un mundo donde escuché muchas veces decir: en los negocios no se habla de fútbol, no se habla de religión y no se habla de política. Y el día de hoy es importante hablar de valores, hablar de principios, hablar de salud y hablar de libertad. Y queremos hablar acerca de qué es lo que está sucediendo, y a mí me encantaría que Carlos, como venezolano, que tuvo que salir de Venezuela hace muchos años, así como mucha gente en Venezuela tuvo que salir, que nos pueda dar contexto de qué es lo que está pasando, que nos cuentes qué sucedió hace 25 años y también qué es lo común en Venezuela, pero que no es normal, que lamentablemente vemos ya generaciones de niños de 15, 18 años que piensan que es normal, pero no es normal, es común ya para estas personas que viven en Venezuela. Cuéntanos, amor, danos contexto de qué es lo que pasó hace 25 años y qué está pasando en Venezuela, para después hablar de las elecciones que sucedió el 28 de julio. Bueno, pero antes de meterme en eso, yo quiero retomar la frase que Geisel dijo de en los negocios no se habla de religión, política ni fútbol. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, porque te puedes encontrar personas de lado y lado, gente que piensa tal vez similar o diferente que tú, y eso para los negocios precisamente pues puede ser algo que es mejor no llevarlo sobre la mesa cuando vas a hacer negocio. El problema está en cuando estos tres aspectos, vamos a quitar el fútbol y vamos a decir el tema religión y el tema político. Se mete con algo que empieza a interferir con valores fundamentales, no solo de los negocios, sino valores fundamentales de cada persona o de una sociedad o de una comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando en la política hay algo que afecta un valor tan fundamental para cualquier persona como lo es la libertad, ahí sí hay que hablar de política. Ahí sí hay que hablar de por qué es importante tener claridad en ese aspecto, de que eso no se puede negociar. Si estamos en un país democrático, si estamos en un país en donde queremos que cada persona tenga las mismas oportunidades, la libertad tiene que ser uno de los valores principales para hacer negocios, pero quitemos ahora la parte de negocios para poder crecer como familia, como persona y tener una vejez digna, para que el país sea un país que te dé la esperanza de tener prosperidad, de que se puedan cumplir sueños, de que se puedan cumplir objetivos, que haya prosperidad, abundancia, crecimiento, y que tu creatividad incluso se pueda echar a andar. ¿Qué hablo yo con libertad? Bueno, cuando te quitan la libertad, te quitan cosas que para muchos es algo que no se pueden todavía imaginar. Y vamos ahora a entrar sí al contexto de Venezuela. 28 de julio fueron las elecciones, pero antes de eso, vámonos mucho hace 25 tiempo, años. Incluso me voy a ir mucho tiempo atrás para explicar lo que es Venezuela. Venezuela es uno de los países más prósperos de la región en tema de recursos naturales. Por décadas fuimos de los países con la mejor economía dentro de la región habla hispana o de América, vamos a decirlo así, con gobiernos obviamente buenos, malos y no tan buenos, pero donde la política precisamente para muchas personas era un poquito irrelevante, incluso pasaba como yo me doy cuenta aquí en México. Como hasta hace poco en México. Hace poco en México, que a la gente no le importaba si ganaba alguien o el otro, porque al otro día había que trabajar. Y esa debería ser
el pensamiento de cada persona en un país democrático. Me gusta más cómo manejaría el país este presidente o este otro, pero si gana el que yo quiero o gana el otro, yo pudiera tener la posibilidad de igualmente al otro día salir a trabajar y seguir construyendo mi futuro y el futuro de mi familia. ¿Y hace 25 años qué fue lo que pasó? Hace 25 años llega la persona que tiene toda la responsabilidad de haber destruido un país como el país de Venezuela, que se llama Hugo Chávez. Él llega a la presidencia en el año 99, después de un intento fallido de un golpe de Estado. No entendemos todavía por qué mucha gente le dio su apoyo. Hay gente que hoy en día evidentemente se dio cuenta que se equivocó y sabe el daño que le ha ocasionado al país. Un país que era conocido por su prosperidad y su economía para recibir a personas de otras nacionalidades y que nunca te pasaba por la cabeza yo me voy a ir de Venezuela como me pasó a mí. ¿Qué cambios empezó a ver en el primer sexenio con Hugo Chávez? En el primer sexenio tal vez eran cambios de ideología. Podíamos todavía continuar con nuestros trabajos, con nuestros estudios, con tal vez pensar, pues aquí podemos continuar en este país, pero ya habían personas que entendían, muchas personas que entendían que esto no iba para ningún lado y que esto era el principio del desastre. Empezó a haber regalos que empezaron a obtener, sí, tal vez personas que nunca antes habían obtenido un regalo, empezó a haber algún tipo de ayuda que nunca antes habían tenido. Fueron de las primeras equivocaciones, porque en un país con prosperidad pensaban que había que regalarle a la gente cosas y empezaron, ellos le llamaban misiones, en otros países se llaman diferentes, y no era más que darle un regalito en dinero o en algún paquete de comida a cada persona para que sienta que el Estado lo está ayudando. Pero ese es el daño más grande, porque no te están enseñando a pescar, sino que te están dando el pescado, y el pescado que está llegando en estos últimos meses es un pescado horrible, horroroso, que nadie se quiere comer, es un pescado podrido. Hay una anécdota que jamás se me va a olvidar, y esto es algo como una lección para muchos países como México, Colombia y muchos amigos, socios, familiares que tenemos en diferentes países de América Latina. Pero hay una anécdota que jamás voy a olvidar para poder simplificar lo que Carlos estaba contando en esos primeros años de Hugo Chávez. Y es que yo recuerdo la primera vez que yo fui a Venezuela, éramos novios, y vi con mis ojos a el hijo de una persona que ayudaba en casa de tu mamá, como estaba muy feliz y muy contento, iba llegando del colegio y estaba muy contento, y escuché las palabras decir: mamá, Chávez me regaló una laptop que pues en Venezuela hoy en día no existen lugares como tal vez estás en Estados Unidos, no sé, Best Buy, como lugares donde tú puedes ir y comprar una computadora, hoy en día no existe esto en Venezuela, y este niño de 8 o 9 años estaba feliz, amando a este presidente porque recibió una laptop que tal vez no iba a recibir, no iba a ser regalado por ningún familiar. Y eso para mí fue como wow. Y eso es algo que nunca se me olvida cada vez que yo escucho a un mexicano o a un colombiano decir me regalaron esto, o a una persona de un país latinoamericano, cuando están felices y amando y contentos con su presidente porque recibió un regalito. Y el tema no está hablando de esa anécdota en el regalo, que buenísimo que le hayan regalado una computadora. El tema está en que la computadora, el objetivo que tenía era adoctrinar. Exacto. Cambiaron los libros, cambiaron la historia de Venezuela, y lo que hicieron fue un adoctrinamiento y un cambio de mentalidad que hoy en día yo siento que es lo más grave, porque hubo muchas personas como yo que salimos de Venezuela hace muchísimos años. Hay otras personas que han salido de Venezuela de manera reciente, pero lo más grave es que hay personas que hoy en día ya tienen 23, 24 años, 25 años, son unos adultos, y que nacieron en esta sociedad nueva con tantas deficiencias. Sí. Y no pudieron ver la Venezuela libre, no pudieron ver no conocen la Venezuela en donde en un supermercado lo normal era que hubiese de todo, y no que lo normal fuese que faltase de todo. Y tú ves a personas, porque lo vimos con nuestros propios ojos, venezolanos que son de esta nueva generación, que salieron al extranjero y al ver un supermercado lleno, lágrimas en los ojos, no lo pueden creer, no entienden porque nunca antes por qué habían visto un supermercado. No solamente eso, amor, el simple hecho de agua.
O sea, la última vez que yo estuve en Venezuela, por 10 días consecutivos no hubo agua. El simple hecho de que sea normal para los niños, de que no haya agua todos los días en tu casa para poder bañarte, el que no haya luz, el que no haya internet, el que sea normal que un video que tú grabas no lo puedas subir a las redes sociales. Ese tipo de cosas que para muchos niños, para muchas personas es normal. Es normal, es común, pero no es normal. Es común, pero no es normal. Entonces, pues yo quiero que... No nos vayamos tan lejos. No había gasolina en un país donde hay petróleo. Y el tema no es que no haya... nada más porque falta. No hay, es porque es a propósito. Es un tema de que es mejor tener a la gente bajo control y por eso es que estamos hablando hoy de política. De adoctrinamiento. De adoctrinamiento, bajo control, que no haya precisamente libertad. ¿Cuánto tiempo duró Chávez? ¿Cuánto tiempo duró Chávez en el poder? Chávez muere en el 2013, entonces del 99 al 2013 está en el poder. Esta gente que hoy está mintió con la fecha de muerte de Chávez para ellos darse tiempo de, al llamar a elecciones, ¿Parecido poder a lo de poner Cuba? Totalmente parecido, totalmente. ¿Es un manual? ¿Seguramente aprendieron de Cuba? Cuba manda el manual y lo ha mandado y lo ha replicado, solamente que en Venezuela hubo un factor con Chávez en esos primeros años de Chávez, que el barril de petróleo llegó a costar valores que nunca habíamos tenido en el mercado. Entonces Chávez... ¿Más altos o más bajos? Muchísimo más altos. Siendo ideología socialista, tenía un doble discurso porque tenía un ingreso por el área petrolera increíble y manejaba el país con un presupuesto como si no tuviéramos nada. ¿Para poder qué? Para poder limitar, que es el manual cubano. Tú y yo nos conocimos en la isla de enfrente, en Trinidad y Tobago, y en Trinidad había de todo. Había luz, había agua y había petróleo. Sí. Y en el país que está a unos cuantos kilómetros no se podía contar con esa libertad. Cuando se muere Chávez, dejan a Maduro, ni siquiera hay elecciones. Esta es la parte importante. Cuando se muere Chávez, ellos mienten en la fecha para darle tiempo precisamente a escoger a qué candidato iban a usar. Escogen a Maduro, un tipo sin nada de preparación. Era chofer de autobuses. Ni siquiera yo creo que era chofer, tal vez en algún momento lo fue, pero lo que era un sindicalista de los autobuses de la región de Caracas, okay. Ligados al metro, me parece. Tal vez ni siquiera una profesión, no habla inglés. Nada que ver. Una persona preparada y ni siquiera preparada para ser un diplomático. El tema está en que el candidato opositor para esas elecciones fue Enrique Capriles, una persona que desde muy joven luchó. Mucha gente lo critica por haber tenido acciones como que muy condescendientes con el gobierno. Es considerado por muchas personas como una falsa oposición, aunque siempre ha estado ahí y fue el candidato escogido en esa ocasión para luchar por Venezuela, para luchar por la candidatura a la presidencia, para luchar por la presidencia de Venezuela. Sí, para hacer un cambio, para que todo funcionara diferente, mejor. Y bueno, se roban las elecciones. Esas son las elecciones. Las primeras elecciones que se roban. No, para mí no fueron las primeras, para mí fueron las más evidentes. Okay. O sea, se robaron y manipularon desde antes, porque Chávez hizo un cambio en el sistema electoral, que fue que incorporó unas máquinas electrónicas. Por eso él le llamaba que era el mejor sistema del mundo, pero es una máquina electrónica donde tú votas y pues al ser data electrónica es fácil de manipular. Tú y yo acabamos de votar en las elecciones presidenciales de México y votamos con un creyón negro bien oscuro, marcando una X, marcando una tacha en el presidente, y luego cada representante de cada mesa le tocó contar voto por voto y emitir un acta. Amor, una pregunta. Cuando gana Maduro, empiezan a haber cambios en cómo se funcionaba el país para poder preparar y que él pudiera quedarse, como por ejemplo lo que estás hablando, las elecciones, por ejemplo, el que se pudiera reelegir. ¿Qué tipo de cambios hubo que antes no existía? Lo del tema de la reelección ya lo había hecho, lo había manipulado. Por eso, Chávez. cuando gana Chávez, sí, empezó a preparar todo para que siempre estuvieran ellos. Correcto. Cuando Maduro llega al poder con estas elecciones fraudulentísimas, ya estaba todo preparado y gana en el 2013-2014, me parece que es la fecha exacta, gana con un 51%, o sea, algo totalmente donde manipularon para que ellos tuvieran la mitad más uno, algo así. Estamos hablando de que son 11 años o 10 años desde que Chávez muere y son estas nuevas elecciones de hoy en día
En el Inter hubo unas elecciones donde no se decide participar y ellos hicieron sus elecciones y solo participaron ellos a manera de protesta, de decir, ustedes son unos criminales y se roban las elecciones. Y como hay sanciones en la parte económica por parte de los Estados Unidos, ellos empiezan a decir que el país no prospera porque tienen sanciones económicas. Y el tema de las sanciones es que tienen alianzas con el narcotráfico, tienen muchísima cola de ser unos criminales y pues los Estados Unidos hizo un bloqueo donde no se puede hacer una transacción. Entonces, el tema de que ellos venían diciendo no ponen libertad, ahora se le agrega el condimento de que hay unas sanciones internacionales para hacer negocios con Venezuela. Sí, son unos mafiosos. Entonces, una pregunta. Se muere Chávez, entra Maduro. ¿Cuánto tiempo dura en el poder Maduro? Todavía. O sea, desde el 2014. Correcto. Hay elecciones con Capriles en el 2014. Se la roban. Después de ahí, no hay elecciones más. Sí, hay otra elección en el 2008 que la hicieron ellos solitos. Ok. Y con una búsqueda de unión en el país, la comunidad internacional se reúne y le dice, podemos ser capaces de levantarte las sanciones, pero si tú eres capaz de demostrar democracia, de demostrar que puede existir un pluralismo, que puede entrar otra persona a gobernar, no necesariamente preguntémosle al pueblo si quieren que sigas tú Maduro o que queremos un cambio. Sí, preguntémosle. Porque si tú te consideras tan democrático y que por las sanciones tú no prosperas, pues vamos a hacer unas elecciones justas y dignas. Y dijeron, vamos para adelante. Mucha gente no creía en que esa es la salida. De hecho, mucha gente no cree que esta es la salida. Y de hecho nos las están demostrando hoy en día que un dictador no se saca con elecciones porque se atornillan al poder y no son capaces de reconocer cuando pierden, ¿no? Entonces, ¿qué hace la oposición? Dice, si vamos a hacer unas elecciones, aunque mucha gente estaba en contra de hacer las elecciones, dice, vamos a hacer unas elecciones primarias para escoger al candidato que va a ir contra Maduro. Se hacen unas elecciones donde ellos no tenían que participar. Ellos critican las elecciones y es una cosa que ellos ni siquiera tenían que participar. Y queda determinado que María Corina Machado es la candidata a ir contra Maduro. Ajá, y entonces se inscribe y le ponen trabas. La inhabilitan. La inhabilitan, no, tú le no puedes. buscan cualquier razón, le dijeron tú no. Entonces, encontraron al candidato que es Edmundo y a él se le dejan registrar. Edmundo es el presidente de la Unidad Democrática. Ajá. Entonces dijeron tú, pero yo hago la campaña. Ajá. Entonces María Corina ha sido la cara y ha movilizado en el país la mayor cantidad de personas en cantidades históricas, en hechos históricamente únicos. Que bueno, yo aquí quiero comentar que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pues creemos que esto es el inicio, o sea, esto que estamos viviendo es el inicio y que la finalidad de compartir este video es unir a más personas a que entiendan y que podamos hablarlo más y que podamos visibilizarlo en las redes sociales. Pero yo lo que creo es que María Corina no solamente hizo un plan maestro que todavía lo sigue trabajando, y el primer paso de ese plan maestro fue empezar a hacer campaña, a viajar. Y bueno, en esos viajes también le pusieron muchas trabas, donde llegaba, en donde se hospedaba, pues metían a la cárcel al que la recibió, no le daban paso. O sea, ese tipo de cosas sucedió para la campaña, pero fue una campaña exitosa porque logró pues hablar con el pueblo, acercarse, que las personas tuvieran esa esperanza. Para mí eso fue lo más hermoso y elegante y bonito que hizo María Corina junto con toda la campaña, porque pues fue a darle esperanza a más venezolanos que ya están acostumbrados a lo que hablamos, a no tener agua, a no tener luz, a que su mamá se tuvo que ir a Estados Unidos, a que el abuelo se tuvo que ir a trabajar a no sé dónde, a que el hijo lo tuvieron que mandar por el río a no sé qué tanto. Ese tipo de cosas que piensan que ya es normal y que van a vivir así toda la vida. María Corina fue a darle esperanza. Yo creo que eso fue una de las cosas más elegantes, hermosas que hizo. Y bueno, se ganó el cariño del pueblo en las votaciones del 28 de julio. Gana María Corina con Edmundo. Déjame entrar ahí a otra parte del contexto. En estas elecciones no permitieron que se registraran las personas que vivimos en el extranjero, pusieron 1000 trabas
y pusieron tiempos muy cortos para que la gente se pudiera inscribir. Así que hay muchachos de 18 años que no tuvieron oportunidad. Dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela que no pudieron votar. Entonces, con la cantidad de votantes totales que están inscritos, incluso nosotros que no pudimos votar, los que estamos en el extranjero, con esa cantidad total se salen a estas elecciones y fue una atención gigantesca hacia las elecciones. Salieron a votar desde muy temprano bajo un plan estratégico que el equipo de María Corina tenía, bajo muchas personas que aunque no estaban, que están un poco escépticas por todo lo que ha pasado en los años anteriores con elecciones pasadas, dijeron vamos a votar y salieron a votar temprano. Y la mayor recomendación fue a cada testigo y miembro de mesa que formaba parte de la unidad. Que eso fue como el segundo condimento de este plan maestro, ¿no? Correcto. O sea, y que se haya el poder podido prepararlos para poder tener evidencia. Y estas elecciones para la oposición han sido exitosas también porque se logró tener a un testigo y un miembro de mesa opositor en todas las mesas Sí, los del organizó país. los organizó a todos. Lo que pasa es que antes habían sectores donde Chávez y Maduro ni siquiera se le podía entrar porque estaban dominados por ellos. Hoy en día allí había un testigo. Claro. Entonces, cada uno, al finalizar la jornada, la orden era quedarse y quedarse con el acta, porque ese es el documento donde dice mi mesa terminó Al final, con estos resultados. Fue por Maduro, tanto porcentaje fue por Edmundo. Y ella lo que dijo fue, acompañamos a todos los testigos por si algo sucedía, y decía, ahora nos quedamos cada uno con el acta. Sí. En la noche, a la hora de dar resultados, se tardaron. El Consejo Nacional Electoral, el equivalente al INE aquí en México, no salía a dar resultados, y con la presión de que estaban perdidos porque la proporción es 70-30, ¿no? Salieron 70% Edmundo, 30% Maduro, perdidos totalmente. Salió el presidente del Consejo Nacional Electoral, que como decía el INE. sí, que en el 2014 era un diputado de Chávez, de estos locos en la asamblea. Ajá, chavista, pues. Chavista como loco, salió a decir, ganó Maduro con el 51 punto tantos %. Y aquí hay algo que es increíble. Estos tipos escogieron el porcentaje con el que querían ganar y se han visto tan en evidencia que si tú multiplicas la cantidad de votantes por ese porcentaje, no da un número entero de votantes. O Sí, sea, claro, hay una claro. persona partida por la mitad. Lo que pasa es que con elecciones anteriores ellos están acostumbrados a que sí había mayoría de gente votando con Maduro y sí había mayoría de gente, o sea, era como muy reñido. Era más equilibrado. Estaban acostumbrados a decir, sí, ganamos por 2-3 porcentajes más. Ahora es que no podían hacerlo porque era mucha gente que tal vez incluso ellos mismos que sabían que iban a votar por ellos, se les voltearon. O sea, ya están cansados por vivir como viven en Venezuela. Entonces, aquí lo que yo creo es que pues no sabía Maduro y todo esto, pues este plan maestro donde María Corina no solamente organizó todo esto y ya tenía las pruebas, sino que contrata 4 empresas externas para que conforme fueron saliendo los resultados, fueron mandándolos a países extranjeros, fueron mandándolos a otras empresas para poder, cuando dijera la mentira, que eso lo sabía el partido de María Corina y Edmundo, sabía que iba a pasar, así como sabía que incluso lo dijo Maduro, va a haber sangre, va a haber baño de sangre, lo dijo Maduro, eso sabía que iba a pasar. Por eso es que el mensaje siempre ha sido de Edmundo y María Corina: paz, salgan con los abuelos, salgan con los hijos, paz, no Protestas vamos a ir a golpear, pacíficas. no vamos a ir a pelear, paz, paz, paz. Y eso me ha parecido lo más elegante, una campaña más hermosa de poder seguir dándole esperanza, seguir dándole a esa familia que está pues dividida, porque muchos están adentro, otros están afuera, el darle esa esperanza de libertad. Entonces, en lo que vamos ahorita, aquí algo que es lo más importante es que cuando el Consejo Nacional Electoral da estos resultados fraudulentos que no tienen ninguna base, nada en donde se puedan respaldar, salió María Corina y Edmundo en la noche diciendo, ganamos. Eso fue las primeras palabras que dijo, ganamos y tenemos las actas. Y al día siguiente ya tenía un equipo por meses seguramente trabajando para poder recibir todas esas actas y que hoy estén a la revisión de cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea que el respaldo del triunfo de María Corina está respaldado por las actas y las firmas de cada testigo que se quedó hasta el final.
Entonces, esta gente no tiene cómo decir que ganaron y hoy están diciendo no vamos a mostrar las actas, no nos importa, a nosotros nos hackearon y por eso nos estamos tardando. Tienen un montón de mentiras diciendo, pero el problema está en que María Corina, como tú dices, ha dicho paz, salgamos en paz a protestar porque es un derecho, pero el tema está en que el pueblo que antes votaba por Chávez y que hoy está cansado de 25 años, los jóvenes. 25 años de miseria de un país sin posibilidades, son los que están en la calle más molestos y se están enfrentando de una manera, eso sí, no pacífica, con la Guardia Nacional, que ahí es donde tiene que estar el llamado. Si hay un Guardia Nacional en Venezuela, tiene que entender que está para defender al país y para defender al pueblo, no para defender al régimen de Nicolás Maduro. No es para defender al gobierno, es para defender al pueblo. Entonces, es un tema donde han habido detenciones, pero secuestros, robos, sin ninguna justificación, y son detenciones políticas que hoy no está permitido. El problema más grave está en que la comunidad internacional no quiere participar. Muchos de la OEA se abstuvieron, muchos se han hecho de la vista gorda. Se han hecho de la vista gorda. Y esto tiene que ser el mayor llamado de esto que estamos haciendo tú y yo. Llamado a la acción de esta comunicación, de este video, de nuestras mensajes en redes sociales. Correcto. Que tú que estás escuchando esto te concientices también de lo que está pasando en Venezuela. Si eres venezolano, claro que lo entiendes porque todos los venezolanos lo hemos vivido en estos años y en estos días de una manera totalmente diferente cada uno de nosotros desde sus lugares donde estamos regados por el mundo. Pero si tú no eres venezolano, si tú estás en México, si estás en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, esto te tiene que servir de hacer conciencia y de entender lo que está sucediendo en Venezuela. Porque muchas personas pensaron que el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio ya era definitivo. Y nos decían, pero ¿cómo que ganó María Corina? No fue que ganó Nicolás Maduro, no. Ganó Edmundo González con María Corina como su mano derecha y jefe de campaña y cara de la campaña y persona que está con la estrategia sobre todo esto. Entonces tenemos que mantener la voz en alto, tenemos que dar más fuerza a las comunicaciones que están en redes sociales y tenemos que entender que ahora sí se habla de política, porque se están metiendo y se han metido con el valor fundamental de cada sociedad y cada comunidad, que es la libertad. Algo que yo quiero comunicar también es que lo que está sucediendo en estos momentos, porque han pasado muchas cosas y van a seguir pasando, es lo esperado. O sea, esto es algo que se esperaba. Esto es algo que todas las personas tienen ideales, todas las personas tienen tal vez un mentor, todas las personas tienen a alguien que siguen. Y Maduro, que es un dictador, ¿a quién sigue? ¿Qué es lo que han hecho en Cuba? ¿Qué es lo que está esperando a seguir? Él no tiene miedo a matar, él no tiene miedo a reprimir, él no tiene miedo, a él no le conviene salir de Venezuela. Entonces, lo que nosotros queremos también decirles a los venezolanos que están dentro de Venezuela es que tengan mucha fuerza, que no pierdan la esperanza, que todos los días luchen por esa libertad para sus futuras generaciones, que no perdamos la esperanza. Yo veo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros socios, tenemos a tantas personas viviendo dentro de Venezuela, viviendo por fuera de Venezuela, tantas familias divididas, pero tenemos la esperanza que si nos mantenemos unidos, nos mantenemos hablándolo, nos mantenemos luchando y sin perder la esperanza, va a llegar ese momento. Es la mayoría que está dentro de Venezuela, que ya está cansada y no tengo duda que pronto va a caer ese dictador. Así es. Haz conciencia, levanta tu voz, infórmate y apoya al pueblo venezolano que hoy necesita de la mayor cantidad de voces alrededor del mundo en estas redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.